Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Le damos la gloria al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. El Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan de diferentes partes del mundo en esta bendecida y maravillosa noche. En esta tarde maravillosa queremos tratar un tema, gloria sea al Señor, bastante importante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque Él es bueno y para siempre. Esta tarde maravillosa. Gloria al Señor, le damos la gloria a Cristo. Señor, bastante importante. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Déjeme ver, a ver aquí cómo está el sistema. Vamos a honrar al Señor para la gloria de Dios. Padre del Señor, en esta bendecida hora, quiero compartir un tema con cada uno de vosotros. Espero que usted se interese en lo que vamos a hablar en esta bendecida noche. Quiero ver cómo está el audio. Nosotros, espero que usted... Sí, está bien. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Quiero compartir con ustedes el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, y su versículo 28 y 29, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver unos versículos de la Biblia aquí, para ver qué podemos entender. Gloria al Señor, y esperando que usted tenga ese interés por conocer lo que la Escritura nos enseña a través de su Santo Espíritu. Amén. Y vamos a leer, después de haberle saludado, la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 28 y 29. Leemos la palabra del Señor, según está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Primera de Corintios 14, 28 27, 28 y 29, vamos a leer. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo menos 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Amén. Gracias, Señor, sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a entender esta palabra para la gloria y honra del Señor. Que sea tu Espíritu Santo que nos ayude, Señor, en esta bendecida hora, para la gloria de tu nombre, y aquellas personas que están ahí puedan ser edificadas detrás de ese teléfono, detrás de esa cámara, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Les he leído la Biblia Reina Valera 1960. Primera de Corintios 14, 27 al 29. Ahora quiero leerles la Biblia, la Nueva Biblia Traducción Viviente. Aquí la tengo, déjenme darle el nombre correcto. Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver lo que dice en los mismos versículos. Oiga el Señor, dice: no más de 2 o 3 deberían hablar, oiga, en lenguas. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Debe hablar uno a la vez, y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente, este es el versículo 28, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberían guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Amén. Aleluya.
que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Amén. Ahora bien, la Biblia es clara, mi hermano. La Biblia, la palabra del Señor en una nos dice que calle y la otra nos dice que guardemos silencio. Ahora bien, Pablo había visto algo. El apóstol Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo había encontrado que había un desorden en la iglesia de Corintios. Como ahora en día, en muchas iglesias, no han leído la Escritura. Me imagino, pienso que es que no han leído las Escrituras. O no la leen, o no la quieren leer, o si la han leído, su entendimiento sigue todavía cegado, vendado, su corazón, para no entender lo que la Biblia dice a través de su palabra. Amén. Ahora bien, en el versículo 28, Pablo está diciendo, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y en la otra dice, guarde silencio y hable en privado para Dios. Ahora bien, Pablo no es que está prohibiendo el hablar en lengua. Pero si usted lee el versículo 39 del mismo capítulo, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero oiga lo que dice el 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora vamos a ver en la otra Biblia, Nueva Traducción Viviente, lo que dice en el versículo 39 y 40. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar. Y profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Versículo 40. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. El apóstol Pablo no es que está impidiendo, no es que está rechazando el que hablen en lenguas. Como Pablo había visto un desorden en esta congregación, como es un desorden que hay en un nivel general, general en todas las iglesias en el mundo entero. Aleluya. Mucha gente cree, escucha lo que le voy a decir muy cuidadosamente, mucha gente está llena de emoción, mucha gente religiosa y se ha llenado de emoción. Y hay iglesias, y esto yo lo he visto en algunas iglesias que he ido, y no es que esté criticando, sino que quiero aclarar este punto. Hay que dirigirnos, yo siempre lo digo, lo sostengo y lo sostendré. Hay que dirigirnos conforme el orden que está en la palabra del Señor. Amén. Ahora hay muchas iglesias que hay hasta 10, 8, 9, 15 hablando en lenguas extrañas. Y el apóstol Pablo dice en todo ese capítulo que si todos se ponen a hablar en lengua, va a haber un desorden, una confusión. Nadie va a entender lo que la gente está hablando. Por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, él da un ejemplo de que tienen que hablar 2 o 3 y que haya alguien quien interprete las lenguas. Y si no hay nadie quien interprete la lengua, cállese mejor, porque la iglesia no es edificada. Su espíritu está edificándose, pero la iglesia no. Aleluya. Así es que por eso dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. El apóstol Pablo no está prohibiendo el hablar en lengua, solamente que si habla en lenguas extrañas, en lenguas
extrañas, si no hay quien las interprete, cállese mejor, guarde silencio, vaya a orar allá en lo secreto con nuestro Dios y gócese. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Ahora bien, Pablo no está prohibiendo el hablar en lenguas. Claro, son dones del Espíritu Santo. Ahí se ocupa el dominio propio, donde la Biblia nos dice, parece que es en Primera de Filipenses, en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 13, parece que es donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí es donde se usa el dominio propio. Aleluya. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Por eso en el versículo 40 dice que todo se haga decentemente. Y en el otro dice en orden. Amén. Ahora bien, dígame usted, ¿cuál será la edificación que una iglesia va a tener? Supongamos, un decir, que hayan 100 personas en una iglesia. Y bueno, por la gloria del Señor, se llenaron del Espíritu Santo y supongamos que de 100 personas se ponen a hablar en lenguas extrañas, 25. Pero si entre esas 25 no hay nadie que interprete, dígame usted, ¿cómo va a ser edificada la iglesia? ¿Cómo va a ser el intérprete para interpretar las lenguas de 25 personas al mismo tiempo? Ahí es donde se utiliza el dominio propio que está diciendo el apóstol Pablo. Hágase, dice en el versículo 28, en el versículo 27, si habla alguno en lenguas extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno, oiga, por turno. Usted está escuchando, por turno quiere decir uno primero, después el otro, después el otro. Amén. Por turno. Y uno interprete lo que cada uno está diciendo. Pero si hay 5, 6, 7, 8 hablando al mismo tiempo, dígame usted, ¿será que hay un orden? ¿Será que hay un dominio propio en tales personas? No. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. En la Biblia Reina Valera 1960 y en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, no más de 2 o 3 deberían hablar en lengua. Debe hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Ahora el 28 dice, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. ¿Están diciendo, está prohibiendo Pablo el hablar en lengua? No. Pero hay ahora, hermanos, en el nombre del Señor, todos ustedes que me están escuchando en esta bendecida noche, seamos sabios, seamos entendidos. Yo siempre lo he dicho desde el principio, escudriñemos las Escrituras y pidámosle la dirección al Espíritu Santo del discernimiento. Ese es un don del Espíritu Santo. El discernimiento de espíritu con el cual mucha gente están hablando hoy en día. Con esto le quiero decir un montón de cosas. Que hay mucha gente falsa en todas estas redes sociales. Y son millones de personas, miles de personas que les están siguiendo. Solo porque se ponen a hablar unas lenguas medias raras y pasan hablando en lengua casi toda la mayoría del tiempo que pasan transmitiendo. Pero nunca interpretan lo que están hablando en lengua. Y hay muchas lenguas que las han hecho aprendidas, que las han copiado de otra persona y ellos las repiten. Le voy a decir algo.
escúcheme muy cuidadosamente. Si usted es una persona de ellas, que se pone a hablar en lengua porque oye a otro que está hablando en lengua, y copiando lo que otro dice. Dice el Señor que Dios podrá perdonar cualquier cosa que le hagan al Hijo del Hombre. Dijo que era Jesús, lo podían golpear, lo podían maltratar y cualquier cosa. Pero dijo que había algo que Él no perdonaba. ¿Sabe cuál era? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dijo que esa blasfemia no tenía perdón en este siglo ni en el venidero. Usted está entendiendo. Tengamos mucho cuidado. Usted que ha oído a otro hablar en lenguas y también usted se pone a imitar esas lenguas por atraer a mucha gente, por hacerle creer a la gente que usted está lleno del Espíritu Santo, porque ahora hay mucha confusión, que dicen mucha gente, el hermano o la hermana no habla en lenguas, no es un ungido de Dios, el hermano o la hermana no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Ese es un error, el 100% erróneo, que Satanás, el diablo, le ha metido a las personas, primero a la cabeza y luego lo ha fundamentado en su corazón. Es decir, que si yo no hablo en lenguas, yo no tengo el Espíritu Santo y yo no soy hijo de Dios, yo no soy predicador, yo no soy, por decirlo así, maestro, aunque ni a la escuela he ido. Si yo hablo aquí por la misericordia de Dios, ni el 4º grado terminé. Amén. Pero lo que le quiero decir es que tengamos mucho cuidado. Hay un hombre, y yo quiero compartirle a ustedes, que usted lo lea en su Biblia. Busque en su Biblia que no ha habido otro hombre como Juan el Bautista nacido de mujer. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 8. Oiga lo que dice. Lucas 7 y su versículo 28. Yo quiero que usted aprenda algo bueno en esta noche. No de mi conocimiento, porque yo ni he ido a la escuela, sino del conocimiento que ya está establecido, del fundamento que ya está establecido. Amén. Y por medio de ese es que tenemos que dirigirnos. No necesariamente una persona tiene que hablar en lenguas para tener el Espíritu del Señor. Hay muchos dones. Eso es un don. Hay diversos dones. Está el don de predicar, el don de enseñar, el don de hacer misericordia, el don de hablar en lengua, el don de interpretación de lengua, el don de profecía. Hay muchos dones que son dones. Y porque no tenga un don de esos, no quiere decir que el hombre no es de Dios. No se equivoque. Oiga lo que dice el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 28. Oiga lo que dice, cuidadosamente. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Alabado sea el Señor. Oiga, ¿usted está entendiendo lo que hemos leído ahorita? Ahora lo vamos a leer en la nueva versión viviente, a ver cómo lo expresa este capítulo de la Biblia.
este versículo. Dice, les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a Juan. Ahora entendamos esto. Quiero hacerle una pregunta. Yo sé que usted es una persona entendida. Y contestes con sinceridad a la luz de la palabra, si usted es un lector de la Biblia. Y conteste como de veramente lo debe de hacer. Se registra en la Escritura que Juan el Bautista habló en lenguas. Yo he leído bastantito la Biblia y yo personalmente no he encontrado que en la Biblia me explique que Juan el Bautista hablaba en lenguas o que Juan el Bautista hacía milagros, que Dios hacía milagros a través de Juan el Bautista. Ahora bien, en este tiempo que estamos en la actualidad, la humanidad cristiana, no cristiana, dijera que Juan el Bautista no era de Dios porque no hablaba en lenguas y Dios no hacía milagros a través de Juan el Bautista. Pero oiga lo que la boca del Señor está hablando en este versículo, que dice que nacido de mujer no ha habido otro desde que hay vida en la tierra como Juan el Bautista. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque en Juan el Bautista no hablaba lenguas, ni se registra que haya hecho milagros Dios a través de él. Pero, ¿sabe qué es lo que había? Estaba la justicia de Dios en su corazón y salía por su boca la verdad de Dios. Aquel que le dijo, aquel hombre le dijo, adúltero, no te es menester tener la mujer de tu hermano. Es decir, que la verdad de Dios estaba en su corazón y no solo la retenía, sino que la hablaba, hacía justicia, alabado sea el Señor, al pecado lo señalaba, lo exhortaba, por eso le quitaron la vida. Ahora bien, no nos confundamos, mucha gente está perdida, porque cree que si no habla en lengua alguien no tiene el Espíritu Santo, porque cree que si no hace señales y prodigios no es hijo de Dios. En la Biblia no se registra mucho, solo una vez, no se registra que Jesús hablaba en lenguas. Contésteme usted si yo me estoy equivocado. Claro, él sí hacía milagros, hacía señales, prodigios, pero no se registra en la Biblia que haya dicho él en alguna ocasión, tienen que hablar en lenguas para que tengan el Espíritu Santo. No. O él que haya hablado en lengua. Solo en cierta ocasión dijo unas lenguas. Pero oigan lo que hizo también. Cuando fue a la casa de Jairo, que la hija de Jairo había muerto, y entró con Juan y Andrés, parece que entraron, y Jacobo, entraron. ¿Cuáles fue las palabras que le dijo a la muchacha que estaba ya muerto ya prácticamente? Allí le habló en lenguas, unas lenguas, le dijo, Talita Cumi, pero luego él mismo da la interpretación y le dice, niña, a ti te digo, levántate. O sea, que los que estaban ahí con él, estaba Juan y los otros discípulos, y estaba el papá y la mamá de la muchacha que estaba muerta. O sea que, dígame usted, ¿qué tal si Jesús solo le hubiera dicho, Talita Cumi? Los que estaban ahí con él no hubiesen entendido lo que Jesús le quiso decir a aquella niña. Por eso él le interpretó, y la Biblia dice que quiere decir
Niña, a ti te digo, levántate. Pero ahora hay un montón de gente tan confundida, mi hermano. Hasta 5, 6, 7, 8 hablando en lenguas en una congregación, sin haber quien interprete las lenguas. El apóstol Pablo había visto el desorden que había en la iglesia de Corintios, como tantos desórdenes que hay a nivel mundial hoy en día. Tanta gente que habla en lenguas extrañas, pero no hay quien las interprete. ¿Será que la iglesia está siendo edificada cuando 5, 6, 7, 8 se revisten y se ponen a hablar en lenguas extrañas? La respuesta es no. Lo que hay ahí es un desorden. Oiga lo que dice la Biblia, 1 Corintios 14, 39 y 40. Oiga lo que dice. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Amén. Pero oiga lo que dice el 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo esta meditación que estamos haciendo en este momento? Y el mismo apóstol Pablo dice, si alguien sonara la trompeta, sonara la citara, es como que yo no sé tocar guitarra. Imagínense que agarre una guitarra y me ponga a tocar la guitarra y a querer hacer el sonido de una alabanza. Yo no puedo tocar guitarra. ¿Usted cree que va a poder, como quien dice, que traiga al que sabe la alabanza aquí, que va a cantar la alabanza y yo le toque la guitarra para que el que va cantando vaya el sonido de la guitarra? ¿Cree que si yo no puedo tocar la guitarra, usted cree que el que va a cantar la alabanza va a poder ubicarse al sonido de la guitarra? Si yo no le estoy dando un sonido comprendible al cual él pueda combinarse, al cual él pueda combinar la alabanza con el sonido que se está dando. Yo voy por un lado y un solo desorden y el hombre no le puede dar a la alabanza, conyugarla con el sonido, porque no hay un orden. ¿Usted está entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Alabado sea el Señor. Mire, el Señor es tan perfecto en su infinita misericordia. La Biblia nos enseña a través de una carta del apóstol Pedro que ninguna profecía, es decir, todo lo que está aquí escrito, ninguna profecía está privada de interpretación. La interpretación está aquí mismo en la Escritura. Pero mucha gente anda yendo yo no digo que es malo que vayan a estudio, a seminarios, allá a estudiar. El problema es que dejan el conocimiento del Señor y traen la filosofía, la teoría y cuantos rudimentos en doctrinas de los hombres a meterlos a la iglesia. Sacaron el conocimiento de Dios y metieron el conocimiento del hombre, apartándose del Señor, corrompiendo la iglesia, turbando al pueblo, llevando a una congregación por un camino erróneo, alejado del conocimiento, del fundamento del Señor. Amén. Pablo no está prohibiendo el hablar en lengua, pero ordena a que se haga ordenadamente. Primero uno, que sean 2 o 3, para que la iglesia, y que haya un intérprete de las lenguas extrañas que están hablando. Porque si no hay un intérprete, como el ejemplo que le puse lo de la guitarra con el cantante, dígame usted, si no hay un intérprete, ¿cómo va a entender lo que el Señor quiere decir a la iglesia? Va a haber un solo desorden. Lo que va a ser una sola confusión. No va a edificar a la iglesia y se va a gozar lo que dice aquí, el que habla en lengua, pero la iglesia va a quedar lo mismo. Por eso el apóstol Pablo lo manda a que se vaya. Oiga lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aleluya. Oiga lo que dice. Dice, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar,
ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. ¿Por qué? Porque no hay quien interprete las lenguas. Pero hoy hay un solo desorden en muchas iglesias. El repetir lenguas aprendidas, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es que si Dios no le ha dado ese don de hablar en lengua, no imite a personas que usted ha oído hablar en lengua. Porque si no es ese el don que usted le ha dado, que Dios le ha dado a usted, y usted está repitiendo las lenguas aprendidas que ha aprendido de aquel que escuchó, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y si usted lo ha hecho desde este tiempo para atrás, tiene la oportunidad, porque tal vez lo ha hecho inocentemente, sin saber la consecuencia que trae la blasfemia al Espíritu Santo. Esto es una blasfemia al Espíritu Santo. Ponerse a hablar en lengua para hacerle creer a la gente en lenguas extrañas aprendidas que ni la persona sabe lo que está haciendo. Porque la persona puede hablar en lengua, es una persona. Y si es lenguas extrañas, si es de parte de Dios y está lleno del Espíritu Santo, hay quienes que tienen el don de hablar en lengua y al mismo vez tienen el don de interpretar las lenguas que el Señor le está dando. ¿Usted está entendiendo? Pero esto es ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada. De otra manera, la iglesia no va a ser edificada. Va a ser un solo desorden ahí y se va a robar el show el que está hablando en lengua. Y no van a hacer lo demás que tengan que hacer. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Usted está entendiendo lo que dice? O sea que tiene que haber un orden. Amén. Si alguien está sentado allá, mientras aquel está hablando en lengua, no aquello, porque dice uno a la vez. No dice tres al mismo tiempo hablando en lenguas. Como suele suceder en muchas congregaciones. Yo no sé, los pastores, los ministros, maestros de los institutos, ¿dónde están? Pastores que administran grandes iglesias y esto no lo pueden entender. ¿Usted está entendiendo lo que estamos tratando de ilustrar, de traerle a su corazón en este bendecido día? Hay diversidad de lenguas. El apóstol Pablo, pues, él hablaba muchas lenguas, pero las lenguas que el apóstol Pablo hablaba no eran lenguas extrañas. Si usted registra lo que Pablo hablaba, eran idiomas, muchos idiomas, porque Pablo era un hombre estudiado. Pablo, donde iba a una nación donde hablaban diferentes lenguajes, el apóstol Pablo les hablaba en el lenguaje que aquella nación hablaba, para que pudieran entender el mensaje del evangelio del Señor a aquella gente que no habían conocido a Cristo. En el día de Pentecostés, en cierta ocasión, una persona me dijo, hace 8 años, estaba en un McDonald's en la mañana y me dice un hombre que está yendo a la iglesia, me dice, hermano, me dice, yo estoy yendo a una iglesia, a una escuela bíblica y me están enseñando a hablar en lenguas. Y dije yo, pero la Biblia no dice aquí que las lenguas angelicales se aprenden, que alguien más se las puede enseñar. El único quien se las puede enseñar es el Espíritu Santo, no otra persona común y corriente, no importa que sea pastor, maestro o quien quiera ser. Las lenguas angelicales es el Espíritu Santo el que viene y le da ese don. Es como el hablar, el interpretar de lenguas. Ahora quiero que entienda algo. Mucha gente ha leído, y tal vez usted que me está escuchando en este momento, en el día de Pentecostés, cuando la Biblia dice que estaban todos esperando la promesa del Espíritu Santo que el Señor les había prometido
cuando estaban en Betania, y él se fue, los bendijo y les dijo, permanezcan en Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero quédense en Jerusalén para recibir esa promesa. Se quedaron allí orándole al Señor para recibir esa promesa. Cuando de repente dice, vamos a verlo ahorita mismo, el libro de los Hechos, capítulo 2, no quiero decirle algo que no está en la Biblia, es algo que yo siempre he tenido el mayor cuidado de hacer, de no decir algo que no está en la Escritura, gloria sea al Señor. Dice en el versículo 2 del capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un fuerte, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y oiga lo que dice el versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y oiga lo que dice en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, hasta ahí se quedan muchas personas y malinterpretan estos pasajes de la Biblia. Y creen que los hermanos que estaban ahí, en ese lugar, se pusieron a hablar todos. Los que estaban sentados ahí, que aproximadamente dice que eran 120. Ahora bien, si esto hubiese sido así, estaban en desobediencia a la palabra del Señor, si todos se hubiesen puesto a hablar lenguas extrañas sin haber quien lo interpretara. Amén, usted está entendiendo. Porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Ahora bien, las lenguas que ellos hablaban no eran extrañas, eran lenguas que hablaban de su propia natividad, las cuales podían entender las personas que no eran cristianas. ¿Usted está entendiendo eso? Ahora lo va a ver. Oiga lo que dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos que hablaban una lengua, un lenguaje, idioma, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oiga, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Oiga, ¿por qué cada uno les oía hablar en su propia lengua? ¿Usted está escuchando lo que dice? La gente que estaba alrededor los escuchó hablar en su propia lengua, en su lengua nativa. Porque en Jerusalén solo era un idioma el que les era permitido hablar. El poder en Jesús. Pero aquí cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, les dio la libertad para que pudieran manifestar la gloria de Dios, y aquellos que no habían conocido al Señor pudieran entender de diferentes nacionalidades que habían ahí, que hablaban otros idiomas, que no entendían el idioma en el cual a esto se les era permitido hablar solamente. Ellos pudieron entender lo que Dios estaba haciendo manifiesto. Y no eran lenguas extrañas los que ellos hablaban. Oiga lo que dice, y a cada uno les escuchaban hablar en su propia lengua. No está diciendo lengua extraña. Aleluya. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como quien dice que los galileos eran un idioma el que hablaban. Según todos los que estaban ahí los tenían confundidos porque eran galileos. Pero estaban confundidos, ¿por qué?
porque todos los que estaban allí eran de diferentes partes, de diferentes lugares, y de los que adoraban a Dios y de los que estaban afuera de ese lugar. Y dice que cada uno de los hermanos que estaban allí adentro esperando la promesa, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cada uno alababa y glorificaba a Dios en su propio idioma. Es lo que está diciendo aquí, en su propia lengua. Vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente qué es lo que dice en el versículo 6, capítulo 2 de los Hechos. Creo que ahí está más entendible todavía. Oiga lo que dice en el versículo 6. Dice: cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. ¿Usted está escuchando? Por eso no hay que aferrarlo solo a una traducción. ¿Usted está escuchando lo que dice aquí en la Biblia Nueva Traducción Viviente? Y dice, a cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. No eran lenguas extrañas, desconocidas. Ahí estaban todos hablando lenguas, pero no extrañas al mismo tiempo, sino que cada uno estaba adorando a Dios. Es decir, por decirlo, voy a hacer tal vez un ejemplo de dos idiomas, aunque no sea el inglés, ¿verdad? Sinceramente. Pero algunas palabritas, ¿verdad? Ok. Digamos que yo digo, gloria a Dios, en mi idioma natal, nativo, que es el español. Ahora está otro hombre aquí, que él habla español también, pero que no es hispano. Ahora bien, él es americano, el otro que está aquí a la par de mí, y él dice en su lenguaje nativo, y dice, glory to the God, to the Lord, como le quiera llamar. Está adorando a Dios en su idioma nativo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Por eso dice aquí en su propio idioma. ¿Y por qué le quiere decir esto? En su propio idioma. Habían de muchas nacionalidades allí. Oiga de cuántas nacionalidades había. Dice la Biblia, vamos al versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros, los que estaban alrededor, hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Usted está entendiendo? Por eso es que allá Pablo está diciendo que no puede haber confusión a hablar un montón de gente, hablar en lenguas extrañas como hoy en día desórdenes que hay en las congregaciones. Aleluya. Se ponen a hablar en lenguas extrañas y y no han leído aquí que dice la Biblia que si usted no tiene el don de interpretación, que guarde silencio mejor. Porque lo que está haciendo es confundiendo a la iglesia, porque no está siendo edificada. Alabado sea el Señor. Oiga lo que dice el versículo 9. Habían ahí partos, una nacionalidad, medos, alamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, 6, en Capadocia, 7, en el Ponto y en Asia, 9, en Frigia, 10, en Panfilia, 11, en Egipto, 12, y en las regiones de África, 13, más allá de Cirene, y romanos, 14, aquí residentes, oiga, romanos residentes ahí en Jerusalén, tanto judíos, 15, como proselitos, 16, cretenses, 17, árabes, 18, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Solo el más rudo, el más, ¿cómo le podemos llamar? Es el que no entiende esta escritura. Que no eran lenguas extrañas los que ellos estaban hablando en el día de Pentecostés. Eran lenguas en idiomas nativos, para que las otras personas que estaban ahí pudieran entender las maravillas del Señor. Amén. ¿Usted está entendiendo? Ahora vamos a leer la Biblia, Nueva Traducción Viviente, lo que dice del 9 en adelante. Versículo 9, capítulo de los Hechos. Dice: aquí estamos nosotros. Le voy a leer el 7 para que escuche, ese no lo leí. Oiga lo que dice. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Se preguntaban, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. ¿Usted está entendiendo? Aleluya. O sea que los que estaban oyendo, aquí lo habla más claro, los que estaban escuchando eran los que eran de diferentes partes de la tierra. Y cada uno de los hermanos que estaban adentro, esperando la promesa del Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo, Dios les dio a hablar, glorificar a Dios en las lenguas, que aquellos hablaban allá afuera para que pudieran entender las maravillas de Dios. Qué bueno es el Señor. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de más allá de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de Egipto y todo lo de ahí, él dijo lo mismo. Pero, el versículo 13, pero otros entre la multitud se burlaban. Oiga lo que dice, oiga. Versículo 12. Quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos, diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Versículo 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. Oiga, judíos residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachos, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Versículo 16. No lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visión y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres, por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y humo, sangre y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el gran día, glorioso día del Señor. Usted está escuchando, alabado sea el Señor. Ahora bien, no podemos dejarnos engañar en estos últimos tiempos que estamos viviendo. El diablo, que el Señor lo reprenda, ha engañado a un montón de mujeres y hombres que andan hablando lenguas según lenguas espirituales, angelicales. Pero el apóstol Pablo, claro, no está impidiendo. Si fueran lenguas del Espíritu Santo, tendría que haber una persona interpretando esas lenguas para que pudiera la iglesia ser edificada. De otra manera, lo que está haciendo es perdiendo el tiempo. Claro, el Espíritu Santo que hay en él se goza.
Pero imagínese usted, Pablo había visto este desorden, que lo que hacían los que estaban hablando en lengua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al mismo tiempo, y no había un intérprete. La iglesia quedaba lo mismo. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que es mejor profetizar. Oiga lo que dice. Pero profetizar en orden también. Alabado sea el Señor. Oiga lo que dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? De 1 de Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Usted está entendiendo? Y oiga lo que dice el 27, que ya lo leímos para los que están entrando recientemente. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete lo que están hablando. Así es que cuando oiga a alguien aquí por estas redes sociales que no para de hablar en lengua y no interpreta lo que está hablando, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Aleluya. Porque lo que está haciendo es imitando lenguas aprendidas de otras personas, solo para alcanzar popularidad en estas redes sociales, como muchos que yo conozco. A Pedro, al apóstol Pedro, Dios le había dado el discernimiento de espíritu, de conocer a una persona con solo el hablar, si lo que estaba hablando era de parte de Dios o era solamente haciendo un show, algo falso. Tenemos que pedirle al Señor conocimiento de interpretación de espíritu para no ser engañados. Eso deberíamos todos pedirle al Señor, ya que estamos viviendo en unos tiempos complicados, en los cuales estas redes sociales están llenas de gente mentirosa. Y es necesario que esto acontezca antes que el Señor venga. El Señor dijo, aún algunos de mis escogidos van a ser engañados por mucha gente que va a hacer señales, va a hacer prodigios. Hay que estar despierto, hermanos. Estamos viviendo en los tiempos difíciles, en tiempos complicados. Amén, hermanos. Ahora bien, si no hay intérpretes en una iglesia y hay 5 personas hablando en lenguas, ahí hay un desorden. No han leído esta escritura. Porque la iglesia no está siendo edificada. ¿Cómo van a entender lo que Dios dice a través del que está hablando en lengua, de los que están hablando en lengua, si hay 4 o 5 de un solo, si no hay quien interprete las lenguas para entender el mensaje que Dios trae a través de esas lenguas extrañas? Tiene que haber un intérprete, pero la Biblia dice que si no hay ninguno presente que interprete lo que están hablando, que guarde silencio y se vaya en lo privado a hablar en lenguas con Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Lo que dice la Biblia, no lo que yo digo. Amén. Gloria a Dios. Aunque el apóstol Pablo dice que, y mire, en el versículo 1 del mismo capítulo 14 de 1 de Corintios, oiga lo que dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. ¿Cuál es el más importante? ¿Hablar en lenguas o todos los demás profetizar? ¿Y usted sabe qué es profetizar? Profetizar no solamente es predecir algo que no ha sucedido. Profetizar es
predicar esta palabra que ya está escrita. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria a Cristo. Oiga lo que dice. Porque, versículo 2, porque el hablar en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Cuándo? Cuando las personas están hablando en lenguas extrañas, que son de las cuales, si no hay un intérprete, porque son un lenguaje que el pueblo no puede entender. ¿Usted está entendiendo? Amén. Dice que no habla a los hombres, sino a Dios. Amén. Pero ahí, oiga lo que dice el siguiente, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por eso, en el versículo 28 dice el apóstol Pablo, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que si no hay quien interprete la lengua, aunque solo sea uno el que esté hablando, mejor cállese. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué es más importante la predicación? La profetización, porque es un mensaje entendible para que la iglesia pueda entender lo que Dios está hablando a su pueblo, exhortando a su pueblo a que dejen el pecado. Esa es la voz de Dios entendible, porque Dios los ha llamado a santidad. Amén. No es que el apóstol Pablo esté pidiendo que hablen lenguas. El apóstol Pablo, por eso dice en el versículo 39 de 1 Corintios 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Usted está escuchando? No es que estén pidiendo, solamente que se haga, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Lo que está diciendo en el versículo 27 más atrás. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y oiga lo que dice en la otra, en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Versículo 26, 27 y 28. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. ¿Usted está escuchando? Si hay más de 2 o más de 3 o más de... ya hay un desorden ahí. Porque ¿cómo va a estar el intérprete? Interpretándole a 3, 4 personas de un tiempo. Hay un desorden. Aleluya. Y en otra parte, aquí mismo dice que el que habla en lenguas, que ore a Dios para que pueda dar también la interpretación. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? Gloria sea al Señor. Aleluya. Cristo vive. Así es que, hermano, seamos entendidos y no nos dejemos engañar. ¿Cómo dirá amén a alguien que habla en lenguas si no entiende lo que está diciendo? Si no hay un intérprete. El apóstol Pablo no está impidiendo, no prohibirás, dice, el hablar en lengua, pero háblase decentemente, ordenadamente. Amén. Si no hay un intérprete, dice la Biblia aquí, en el versículo 28, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3, versículo 29, que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice.
O sea que los que están alrededor oyendo no tienen que estar... ¿Qué es lo que tienen que estar haciendo? Lo que está diciendo aquí. Cuando alguien está hablando en lengua o está profetizando, si alguien está hablando en lengua extraña y hay un intérprete ahí, tiene que estar evaluando lo que está diciendo a la luz de la palabra, a ver si concuerda con lo que el Señor ha dejado ya establecido en las Escrituras. Amén. Porque hoy en día hay muchos espíritus engañadores, burladores, que están haciendo cosas que no deben hacer. Y algunos, por falta de conocimiento, están cayendo en un grave error, que es en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin saberlo, están echándose la condenación sobre ellos para siempre. Gloria sea su nombre. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. ¿Usted está entendiendo? Oiga lo que dice 1 Corintios 14, 22, ahí el mismo versículo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Oiga. Oiga, ¿para quiénes deberían de ser las lenguas? Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Usted entiende? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entienda lo que dice para que entienda todo lo que le he hablado. Oiga lo que dice aquí. Y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Si no hay quien esté interpretando, y todos están hablando en lengua y no hay un solo desorden, ¿qué es lo que va a decir la gente indocta? La gente que no es cristiana, que están locos. Porque ellos no van a entender qué es lo que están diciendo. El apóstol Pablo, un hombre lleno de sabiduría, y está exhortando duramente a la iglesia de los Corintios, porque el apóstol Pablo había visto ese desorden en la iglesia, como muchas iglesias hoy en día lo están haciendo. Hay 5, 6, 7, 8 personas profetizando y hablando en lengua. Hay 5 personas, 2 profetizando aquí, hay otros 3 hablando, 4, 5 hablando en lengua por allá y otros. Y no hay nadie que me esté interpretando. Hay un solo desorden, unos hablando en lengua y otros profetizando. Es un solo descontrol. Lo primero que va a decir es una persona incrédula que llegue, esto está loco. Un solo desorden. Por eso el apóstol Pablo exhorta duramente a la iglesia de los Corintios. Y si el apóstol Pablo estaba exhortando duramente a la iglesia de los Corintios por este desorden que había visto, el Señor mismo es el que estaba exhortando a esa iglesia que el tiempo y el de ahora está exhortando a todas aquellas iglesias que están haciendo este desorden. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto, un incrédulo, no dirán que están locos. Ahora oiga lo que dice el versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Más claro ni el agua. Gloria sea al Señor. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Oiga, cada quien tiene su cosa. Salmo, doctrina, lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o al menos 3 y por turno, y uno interprete. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Debe hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Amén. ¿Entendido? Tengamos cuidado de lo que oímos. No todo lo que se oye es de Dios. Hay mucha gente que con solo que están cantando una alabanza o terminan de cantar una alabanza, se ponen a hablar en lengua, porque según ellos se llenaron del Espíritu Santo y duran ahí y no hay una interpretación de lo que está hablando en el Espíritu con Dios. No hay una interpretación para que la iglesia entienda el misterio de esas lenguas que está escuchando. La emoción muchas veces los traiciona a muchas personas. Debería de haber el dominio propio de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Si no hay quien la interprete, guarde silencio. O órele al Señor para que también le dé la interpretación de las lenguas que habla. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición para su vida, que haya entendido un poquito de esta meditación, de esta reflexión que les he compartido esta noche. Este estudio, este tema que he tomado ahorita es muy extenso. Hay 5 versículos, 5 capítulos en diferentes libros de la Biblia que no he tocado. Primeramente el Señor, en alguna ocasión vamos a hablar más despaciamente y tocando todos los temas para que vea que el hablar en lenguas quiere mucho cuidado. No vaya a ser que se esté metiendo en un grave problema y esté firmando la condenación sobre su vida completa. Amén. Deje de andar imitando a otra gente a hablar en lengua. Si no es el don que Dios le ha dado, no siga haciendo lo que hacen otros. Y si habla en lenguas usted y no hay quien la interprete en la iglesia, si el Señor, el Espíritu Santo le toma, tiene que tener el dominio propio. Si no hay quien la interprete, mejor guarde silencio. Pero, si no, pídale al Señor que le dé el don de interpretación de las mismas lenguas que usted, que el Espíritu Santo le dé que hable, para que usted mismo pueda interpretar las lenguas que habla, para que la iglesia sea edificada. La Biblia dice en un versículo, y quiero compartirle este versículo antes de terminar: el que habla en lengua, ore al Señor para poder interpretar las lenguas. Esto está en Gloria al Señor. En el versículo 13 está de 14 de Corintios. Vamos a ver si está aquí. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Amén. ¿Usted entiende? Esta es la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver lo que dice en esta Biblia, que es la que muchos leemos, la Biblia Reina Valera 1960. Dice en el versículo 13, un poquito diferente. Dice, 13, aquí está. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Amén. Si no, guarde silencio. Que el Señor les bendiga y los guarde. Son mis deseos y haya sido de bendición
para su vida espiritual esta corta reflexión, esta corta pensamiento que he compartido con usted en esta bendecida hora. Aquí tengo las dos Biblias, ¿me? Aquí está la Biblia Reina Valera 1960 y aquí tenemos la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice más claro las cosas. Amén. Fue la palabra del Señor que el Espíritu Santo puso en mi corazón y en el Espíritu compartir a través de esta página Cristo Viene Último Llamado. Dios le bendiga a usted, que es parte de este ministerio. Dios le bendiga y nos miramos hasta otro día, si el Señor así lo permite. Feliz noche. Bendiciones.